En el verano de 1942, comenzó una batalla en las cercanías del Don y el Volga sin precedentes por su importancia, alcance e intensidad. Durante 200 días y 200 noches, el Ejército Rojo aplastó a las unidades mejores preparadas de Alemania y sus aliados. La batalla de Stalingrado, que cambió la historia y el curso de toda la Segunda Guerra Mundial, duró del 17 de julio de 1942 al 2 de febrero de 1943 y culminó con una victoria completa para las tropas soviéticas. La fase defensiva de la operación duró hasta el 18 de noviembre de 1942 y la ofensiva comenzó el 19 de noviembre. En el verano de 1942, la Unión Soviética seguía luchando sin la ayuda efectiva de sus aliados Inglaterra y Estados Unidos. Los suministros de armas del programa de préstamo y arriendo estaban interrumpidos y eran insuficientes, no se había abierto un segundo frente y los aliados se las arreglaban con promesas vacías. La batalla de Moscú puso fin al plan Blitzkrieg alemán, pero la Wehrmacht seguía siendo fuerte. El Führer planeó llevar a cabo una ofensiva a gran escala en el flanco sur del frente soviético alemán en el verano de 1942 para capturar Stalingrado, el centro industrial y de transporte más importante del Volga, ocupar las ricas regiones cerealeras de Kubán y Stavropol, y abrirse paso hacia el petróleo del Cáucaso. Las fuerzas alemanas en el flanco sur se dividieron en el grupo de ejércitos A, que avanzaba directamente hacia la cordillera del Cáucaso, y el grupo de ejércitos B, que se dirigía a Stalingrado. El núcleo del grupo B residía en el sexto ejército de la Wehrmacht, el más preparado para el combate, bajo el mando del general Friedrich Paul. Contaba con el apoyo de divisiones de tanques y motorizadas. La ofensiva enemiga directamente sobre la ciudad comenzó el 17 de julio de 1942. Ese día marcó el inicio de la batalla de Stalingrado. La pérdida de Stalingrado habría puesto a todo el flanco sur de las tropas soviéticas en una situación crítica. Lucha por cada casa. El ejército alemán aumentó el número de sus divisiones en esta dirección de 38 a 80. El cuarto grupo de tanques fue transferido desde el sur para atacar la ciudad. Gradualmente, la captura de Stalingrado pasó de ser un objetivo secundario a ser el principal de toda la campaña de la Wehrmacht. El Führer y sus generales estaban decididos a tomar una de las ciudades más importantes del Estado soviético, que llevaba el nombre de su líder. El 23 de agosto, la aviación alemana llevó a cabo un bombardeo masivo sobre los distritos de la ciudad. Más de 40.000 habitantes de Stalingrado perecieron en los incendios. El petróleo se derramó en el Volga y se incendió. Lo que estaba sucediendo parecía un verdadero infierno. El centro del enfrentamiento en Stalingrado fue la colina de Mamayuk-Kurgan, desde donde era posible observar y disparar sobre una parte importante de la ciudad. Esta altura cambió de manos varias veces. Muchas unidades alemanas solo tenían entre 150 y 200 metros para llegar a la orilla del Volga, pero no pudieron hacerlo. Para ayudar a los defensores, en la noche del 15 de septiembre, bajo el intenso fuego enemigo, la 13ª División de la Guardia del general Alexander Roitsev cruzó el Volga, entró inmediatamente en combate y recuperó la colina de Mamayuk-Kurgan. Asimismo, el sargento Yakov Pavlov y sus pocos camaradas capturaron un edificio cerca del terraplén, que estaba en manos de los alemanes, y la defendieron durante casi 2 meses. El edificio cerca de la cual se encontró la tumba de 100 soldados de la Wehrmacht, fue posteriormente llamada Casa de Pavlov. Los francotiradores soviéticos actuaron con valentía en las ruinas de Stalingrado. La labor de combate del francotirador Vasily Zaitsev, quien aniquiló a 225 soldados enemigos, se volvió legendaria. Pero no fue el único francotirador estrella en Stalingrado. El excazador de Nanay, Maxim Pazar, aniquiló a 272 enemigos. Piotr Goncharo, quien llegó al frente desde la fábrica Krasnyokyar, aniquiló a 400. A principios de octubre de 1942, el soldado del Ejército Rojo Mikhail Panikaka, mientras defendía la planta de Stalingrado, Octubre Rojo, se abalanzó sobre un tanque enemigo con 2 botellas de mezcla incendiaria. Una bala alemana impactó en una de ellas. El soldado, envuelto en llamas, encontró la fuerza para llegar a la escotilla del motor del tanque y estrellar la segunda botella contra ella. El héroe murió, pero detuvo el vehículo blindado enemigo. Asimismo, los soldados del Ejército Rojo se acercaron a los alemanes a una distancia equivalente a un tiro de granada y luego entraron en combate cuerpo a cuerpo, utilizando una bayoneta y una herramienta de trinchera. El heroísmo, como observaron muchos testigos de la batalla de Stalingrado, se convirtió en algo común para los soldados soviéticos. En septiembre de 1942, Georgy Zhukov, quien había regresado a Moscú desde Stalingrado, junto con el jefe del Estado Mayor del Ejército Rojo, Alexander Vasilevsky, informó a Joseph Stalin de un plan preliminar para acercar a las tropas alemanas que habían penetrado hacia el Volga. El detallado plan de contraofensiva soviética, llamado Urano, fue aprobado por el comandante en jefe supremo el 13 de noviembre de 1942. Preveía que las tropas de los frentes sudoeste, Don y Stalingrado,
atravesarían y cercarían al grupo enemigo en Stalingrado con golpes rápidos y contundentes, para luego destruirlo. El mando soviético logró concentrar secretamente sus tropas en direcciones decisivas, seleccionar puntos débiles en las defensas enemigas, principalmente aquellos ocupados por los ejércitos rumano e italiano, y mantener el secreto de los preparativos de la operación hasta su comienzo. A las 7:30 de la mañana del 19 de noviembre de 1942, comenzó una descarga de artillería de 80 minutos con salvas de Katyusha. Este fue el inicio de la contraofensiva soviética en Stalingrado. La defensa de las tropas alemanas fue aplastada por 3.500 cañones. El enemigo fue reprimido con un fuego devastador, y a las 8:50 de la mañana la infantería y los tanques pasaron al ataque. En memoria de esto, el 19 de noviembre se convirtió en el Día de la Artillería en la URSS. Ahora, Día de las Fuerzas de Misiles y la Artillería. Ya el 23 de noviembre, el cerco de tropas soviéticas en torno al sexto ejército de Friedrich Paulus y otras unidades enemigas en la zona de Stalingrado se cerró. 22 divisiones enemigas, más de 300.000 hombres, quedaron atrapados en el hervidero. Esto era mucho más de lo que nuestro mando pretendía acercar. El Führer estaba furioso. Ordenó que Stalingrado no fuera abandonado bajo ninguna circunstancia. El comandante de la Fuerza Aérea Alemana, Hermann Göring, prometió al Führer que establecería un puente aéreo fiable con el grupo cercado. Sin embargo, cientos de aviones alemanes fueron derribados por artilleros antiaéreos y cazas soviéticos. Pronto, comenzó la hambruna entre las tropas enemigas cercadas. Esta fue la venganza por los crímenes cometidos por las tropas alemanas en suelo soviético. El Führer ordenó al mariscal de campo Erich von Manstein crear el Grupo Don y dirigir una operación para levantar el bloqueo del grupo de Stalingrado de Friedrich Paulus. El cuarto ejército panzer del general Hermann Hotz se convirtió en la fuerza de ataque de la ruptura. En diciembre, comenzó la operación Tormenta de Invierno, tras la cual las unidades de tanques alemanes de vanguardia se acercaron a las posiciones del sexto ejército a una distancia de tan solo 35 a 40 kilómetros. En ese momento, el cuartel general ruso del Mando Supremo decidió cambiar sus planes para la Operación Saturno, un ataque sobre Rostov del Don con el objetivo de rodear a todas las tropas alemanas en el Cáucaso Norte y llevar a cabo la Operación Pequeño Saturno. El segundo ejército de la guardia del general Rodion Malinovsky fue desplegado urgentemente contra las fuerzas de Manstein, que detuvieron y posteriormente hicieron retroceder a las divisiones de tanques enemigas en una contrabatalla en el río Miskova. Ya nada podía ayudar a las fuerzas enemigas cercadas en Stalingrado. A mediados de diciembre de 1942, soldados del 24º Cuerpo de Tanques del general Vasily Badanov llevaron a cabo una audaz incursión tras las líneas enemigas. Tras recorrer varios cientos de kilómetros, ocuparon la aldea de Tatsinskaya, donde se encontraba un aeródromo estratégico alemán. Los aviones cisterna rusos destruyeron varias docenas de aviones enemigos, lo que dificultó enormemente el abastecimiento del grupo de Paulus. Rodeado, los soldados soviéticos establecieron una defensa perimetral y combatieron los ataques enemigos durante varios días, destruyendo a cientos de soldados alemanes, y luego lograron penetrar hasta su propio territorio. El cuerpo de Badanov pasó a llamarse Segundo Cuerpo de Guardias y recibió el nombre de Tatsinsky. Para enero de 1943, el mando soviético había desarrollado la Operación Anillo para destruir y capturar al grupo enemigo en Stalingrado. La operación fue asignada al frente del Don de Konstantin Rokossovski. Los alemanes rechazaron el ultimátum de rendición. El 10 de enero, las tropas soviéticas lanzaron una ofensiva. A finales de enero, los restos de las fuerzas alemanas estaban atrapados en las ruinas de Stalingrado y habían perdido todos sus aeródromos. El Führer exigió que lucharan hasta el último soldado. Paulus incluso recibió el rango de mariscal de campo, lo que en esas condiciones podría haberse considerado un claro indicio de autoeliminación, ya que ningún mariscal de campo alemán había sido capturado. Pero se rindió junto con todo su Estado Mayor. 24 generales, 2.500 oficiales y unos 90.000 soldados fueron capturados. Otros 140.000 oponentes fueron posteriormente enterrados en las ruinas de Stalingrado. La lucha en Stalingrado terminó el 2 de febrero de 1943. La segunda operación apodada Orsepsi-Chepka, Marte, de los frentes Kalinin, liderado por el general Maxim Purkayev, y Occidental liderado por el general Iván Koniev, en el saliente Seviasma fue crucial para el éxito del Ejército Rojo en Stalingrado. Georgy Zhukov estuvo a cargo de la coordinación general de las acciones de los frentes. Las tropas soviéticas de choque mecanizada lograron penetrar las defensas enemigas durante la Operación Marte, pero fue imposible rodear y destruir a las unidades alemanas. Varias de las unidades rusas fueron rodeadas y se vieron obligadas a luchar para regresar a sus posiciones. Sin embargo, los feroces combates cerca de Seb redujeron significativamente las fuerzas enemigas e impidieron que el mando de la Wehrmacht las trasladara a Stalingrado en los días decisivos. Durante la batalla de Stalingrado, los alemanes y sus aliados, italianos, rumanos, húngaros, croatas,
perdieron alrededor de 1,5 millones de personas. Las pérdidas del Ejército Rojo ascendieron a 1.129.619 personas. La batalla de Stalingrado marcó un punto de inflexión general no solo en la Gran Guerra Patria, sino en toda la Segunda Guerra Mundial. El ejército alemán, tras perder cientos de miles de soldados y oficiales experimentados, se vio obligado a retirarse del Cáucaso Norte, abandonando Stavropol, Kubán y Rostov del Don. En enero de 1943, se rompió el bloqueo de Leningrado. En marzo de 1943, tras su derrota en la batalla de Stalingrado, los alemanes despejaron el territorio del saliente de Seviasma y nunca más amenazaron la seguridad de Moscú. Quedó claro para el mundo entero que la URSS no perdería la guerra contra Alemania, sino que continuaría avanzando hasta la derrota total del bloque hitleriano. Los aliados de la URSS también lograron éxitos significativos en 1942. Sin embargo, sus victorias no se produjeron en las zonas decisivas de la Segunda Guerra Mundial ni fueron comparables en cuanto a la escala de las batallas. En la batalla de El Alamein, en el norte de África, las pérdidas totales de las tropas germano-italianas oscilaron entre 30.000 y 55.000 personas, mientras que las británicas sufrieron casi 13.000. Aproximadamente 1.000 tanques y 200 aviones fueron destruidos por ambos bandos. En las batallas del atolón de Midway, Océano Pacífico, Estados Unidos perdió un portaaviones y Japón, 4. Estados Unidos perdió 307 hombres, mientras que Japón perdió más de 3.000. En Stalingrado se decidía no solo el destino de la guerra, sino también el de toda la civilización. Y los líderes de Estados Unidos y Gran Bretaña lo comprendían perfectamente. No fue casualidad que Winston Churchill le regalara una espada a Joseph Stalin en la conferencia de Teherán de 1943. La palabra, Stalingrado, se convirtió en sinónimo de victoria. La batalla del Volga inspiró a millones de personas en los países ocupados a una enérgica resistencia. Al mismo tiempo, los aliados de la URSS comenzaron a reflexionar cada vez más sobre la necesidad de abrir un segundo frente en Europa, ya que el Ejército Rojo había demostrado que solo él podía derrotar al supuesto invencible ejército alemán. En 1965, Stalingrado se convirtió en una ciudad heroica. Más de 700.000 participantes en esta gran batalla recibieron la medalla por la defensa de Stalingrado.